Volvemos. El proyecto que contemplaría una posible condonación del CAE ha sido tema de discusión dentro del gobierno en las últimas semanas. La ministra Vallejo afirmó que no sería universal, mientras que el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, instó a esperar la propuesta del Ejecutivo que se va a conocer en septiembre. De eso no hay novedades antes, ni siquiera para este 1 de junio. De eso vamos a conversar con Juan Santana, diputado del Partido Socialista e integrante además de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputado? Hola, Cristina. Saludarte, gracias. Igualmente, por la muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá. A ver, condonación del CAE, así como concepto, prometido en campaña por el presidente Gabriel Boric y refrendado además durante el mandato. ¿Les parece justo una promesa que hay que cumplir? Las promesas y los compromisos que además están suscritos en un programa de gobierno, por cierto que hay que cumplirlo. La pregunta más bien que yo creo que hay que hacerse es si la implementación o el término de ese compromiso a cumplir hay que hacerlo necesariamente durante los 4 años. Y yo creo que cuando uno entiende una política como esta, como una política de Estado, y no solamente como una política del gobierno del presidente Boric, naturalmente es razonable de que lo más importante es que se inicie durante estos 4 años un proceso que venga a resolver la situación económica por la que atraviesan miles de estudiantes que tuvieron que recurrir a esta herramienta para poder acceder a la educación superior. Por lo tanto, a mí me parece que es relevante de que se inicie un proceso más allá de las prioridades y del universo al cual se contempla. Ya, porque cuando yo le pregunto por condonación, le pregunto por ese concepto, que es un concepto que ya no está usando el gobierno. Entonces, cuando le pregunto a usted, ¿la condonación al CAE, como se prometió en campaña, debe cumplirse bajo ese concepto? Yo creo que tiene que cumplirse bajo ese concepto y priorizando a aquellos grupos que, en mi opinión, son para el Estado chileno prioridad hoy día. ¿Cuáles son esos? El 56% de los estudiantes que hoy día tienen morosidad con el crédito con aval del Estado son personas que en su vida laboral están percibiendo un ingreso menor a los 750.000 pesos. Eso es similar al 54% de estudiantes que hoy día tienen mora o alguna deuda con los bancos respectivos. Y me parece relevante que también, y esto el ministro Marcel, a pesar de que no se han dado detalles del proyecto de ley, él ha dicho que hay principios que se deben respetar. Y el principio de la progresividad, de la gradualidad, pero también ha hablado de la justicia. Y a mí me parece también muy relevante, Cristina, de que se reconozca o se repare a aquellos estudiantes que no necesariamente teniendo una renta tan alta han cumplido sagradamente con el pago de este crédito. Ahí hay 2 criterios que se pueden utilizar perfectamente a la hora de que el gobierno, el Ejecutivo, presente esta iniciativa de ley en el mes de septiembre. Al hacer esa disección, ¿no?, de quienes podrían ser los beneficiados, automáticamente uno entiende que no debería ser universal. ¿O usted cree que sí, efectivamente, si se habla de condonación, que es un perdonazo, debería ser universal? ¿Por qué uno y por qué otros no? Mire, hace poco en el Parlamento, y bueno, yo en eso tomé distancia de la postura que igual tuvo el gobierno, se realizó un proyecto de ley para ajustar las deudas que tenían las ISAPRES por haber cobrado cobros ilegales a través de sus planes de salud, cobros ilegales que fueron sancionados por la justicia, y se hizo un proyecto de ley para facilitar el pago de una industria que, digámoslo, es de la industria más poderosa en nuestro país. En el caso del crédito con aval del Estado, ya hago el símil con la gratuidad en el gobierno de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet también habló de gratuidad universal. Recordemos que cuando dijo que no era gratuidad para todos, posteriormente tuvo que desdecirse la segunda campaña presidencial. Pero ese proceso se inició. Se inició durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. 350.000 estudiantes fueron beneficiados con esa política pública. Y siempre el norte ha sido poder abarcar a la mayor cantidad de estudiantes para poder garantizar un derecho a acceder a la educación superior y sus distintas instituciones públicas principalmente. ¿Eso significa que esa política no va a avanzar en el futuro? No significa eso. Ese es nuestro norte, o el que tenemos muchos que creemos que la educación superior también puede ser un derecho. Pero su norte es que sea universal. Pero eso se va a concretar en la medida de que, en primer lugar, el Estado chileno cuente con los recursos necesarios para poder llevar adelante algo como eso, y en segundo lugar, si es que el gobierno de turno entiende de que esa es una prioridad por sobre la otra. ¿Qué me parece relevante en esta discusión? Con esto termino, Cristina, que el ministro Marcel ha señalado que esta política pública, la que se va a presentar a través de un proyecto de ley en el mes de septiembre, no va a recurrir a los recursos que eventualmente se generan por efectos del pacto fiscal, es decir, va a ser autofinanciada. Y hay que decir también, Cristina, de que el Estado chileno ya está gastando muchísimos recursos, según la misma cifra que dio la Comisión Ingresa, a fines del 2022, 8 billones de pesos. El Estado ha destinado al pago de intereses y moras a los bancos por concepto de crédito con aval del Estado. Claro, porque es el aval. Es decir, acá cuando se dice que el Estado no está en condiciones de destinar recursos,
digámoslo, el Estado ya está destinando desde hace años y décadas recursos para poder responder a los bancos por conceptos de moras y de intereses. Por lo tanto, lo que muchas veces también hay que cuestionarse es si estamos de acuerdo o no en cambiar la lógica. Este rango que ha ido subiendo y evolucionando con los años, en donde el Estado chileno cada vez ha estado destinando más y más recursos, pero a los bancos, por efectos de mantener a los estudiantes en educación superior. Cuando yo le preguntaba por la universalidad, ya se ha dicho por parte del gobierno que no va a ser así, pero usted espera que ese propósito de que sea universal se materialice en algún minuto, aunque sea de forma progresiva, o sea, todo el bolsón de deudores del CAE, siendo personas que ganan más de 1 millón de pesos, más de 2 millones de pesos, parlamentarios que no han pagado su deuda del CAE, incluida personas que por no tener los ingresos han caído en mora, ¿todo ese universo se ha beneficiado? Yo no estoy de acuerdo en que se deba priorizar a aquellas personas que tienen una renta alta y que pueden pagar este crédito. No estoy de acuerdo en que eso se deba resolver hoy día, digamos. Si el día de mañana nuestro país tiene condiciones económicas completamente distintas, bueno, habrá que pensarlo. Yo no creo que las políticas públicas, Cristina, estén escritas, digamos... ¿Pero por qué un parlamentario que gana 7 millones de pesos no puede pagar una deuda que adquirió? Yo no tengo ninguna duda de que el proyecto de ley que se presente en el mes de septiembre no puede beneficiar a ningún político. De hecho, junto a otros parlamentarios lo hemos señalado, a ningún político. Porque hay ingresos, no solamente a políticos, yo creo que a ninguna persona que tiene los ingresos suficientes. Pero veamos las cifras, ¿no? Yo decía recién, el 56% de las personas que tienen una morosidad ganan menos de 750.000 pesos. Y de ese universo, una parte mayoritaria son mujeres, pertenecientes principalmente en un 54% al primer quintil de ingresos. De ingresos más bajos. Es decir, hoy día tenemos efectivamente, Cristina, una realidad en donde un segmento importante de la población deudora del crédito con aval del Estado y también de los otros, del Fondo Solidario y del crédito Corfo, son personas que están percibiendo un ingreso sumamente bajo. A esas personas, sin lugar a duda, hoy día son a quienes hay que reconocer, hay que reparar, y me parece que el Estado y el gobierno debiese apuntar más bien a ese sector. ¿Por qué dice reparar? Reparar porque efectivamente se hizo un daño, digamos, desde el punto de... ¿Pero usted una compensación además contempla? Dice, al reparar, cuando se habla de reparar generalmente tiene que ver con una compensación posterior. Reparar me refiero en el sentido de que hay muchos estudiantes, y por eso recordaba el concepto que utilizó el ministro Marcel de justicia. Justicia cuando un estudiante que no teniendo en su vida laboral un ingreso sustancialmente alto, ha sido capaz de responsablemente en el tiempo pagar su crédito con aval del Estado mes a mes con el banco correspondiente. ¿Eso qué significa? ¿Que esa persona podría recibir alguna compensación por parte del Estado? A mí me parece que esa persona, a pesar de que no tenga una deuda tan grande porque ha ido pagando sustancialmente o ha ido avanzando en el proceso de su pago, tiene que ser reparada. Reparada en el sentido de que tiene que ser beneficiada con la política pública que se presente en el mes de septiembre. Una cosa, ¿qué pasa con aquellas personas que pagaron, efectivamente, como lo que usted acaba de decir? El porcentaje de estudiantes... Y que les costó, y que destinaron plata a cumplir con su compromiso. El porcentaje de estudiantes que completaron el pago, Cristina, de su crédito es ínfima. En Chile prácticamente... ¿Pero existe? Sí, pero en Chile prácticamente eso no ocurre, son casos muy... ¿Cuál es la cifra? No, es bajísima. ¿Pero cuál es la cifra? No, es bajísima. Me atrevería a decir que es por bajo los 2 dígitos. Las personas que han terminado de pagar su crédito. Por bajo los 2 dígitos. ¿Pero bajo los 2 dígitos puede ser 10 o como puede ser 19? No, por bajo los 2 dígitos... O sea, ya, a ver. Menor de 10%. ¿Menor de 10%? Sí, absolutamente. O sea, acabo de dar una cifra relacionada con el nivel y el porcentaje de mora, que estos créditos por lo general son créditos que se suscriben en un plazo bastante prolongado de tiempo. Y el 56% de estudiantes que se encuentran en mora hoy día, producto de distintas razones, yo creo que es bastante develador de la realidad que hoy día tiene tanto la banca como el Estado chileno en relación a las deudas de crédito con aval del Estado. Diputado, ¿usted espera que el presidente Boric haga alcance del proyecto algo esboce el 1 de junio? Porque se ha dicho un sinfín de veces que va a ser en septiembre. Es en septiembre porque el gobierno tomó un acuerdo para la discusión de la ley de presupuesto para presentarlo para la ley de presupuesto de este año, que se inicia su discusión en el mes de septiembre. Yo en esto más bien sigo la línea del ministro Elizalde en orden a tener paciencia un poco y esperar. Ya, pero ¿no le presionaría para que el sábado hiciera algún tipo de anuncio? Yo creo que hay temas que son de bastante interés de la población.
que son bien prioritarios, como por ejemplo la reforma del sistema de pensiones, que en el Parlamento ya lleva 16 meses desde su tramitación, en circunstancias que es la misma oposición la que cuando se instala la discusión acerca del crédito con aval del Estado nos dice que hay otras prioridades en el país. Sin embargo, a la hora de legislar un proyecto que pareciera ser tan importante para la población, y así lo dicen también las encuestas que permanentemente citan, aparecen los primeros lugares de discusión. Y resulta que la reforma del sistema de pensiones se encuentra hoy día todavía en la Comisión de Trabajo trabada en el Senado, y cuando el gobierno establece suma urgencia ese proyecto, la oposición también reclama. Entonces, yo no sé si la oposición está en contra de que la política de condonación del crédito con aval de Estado se saque adelante porque no es prioridad, o más bien porque quieren poner obstáculos en cada una de las iniciativas que el gobierno presenta. Diputado Juan Santana del Partido Socialista y además integrante de la Comisión de Educación, muchas gracias por estar con nosotros acá en el estudio. Cristina. Que le vaya muy bien, que tenga buena semana.